Buen día, mi nombre es Michelle Cortés y les voy a describir la anatomía. Para comprender mejor la lesión del ligamento cruzado anterior, primero debemos conocer la anatomía quirúrgica de la articulación donde se sitúa, es decir, la rodilla. A continuación les mostraré un video dinámico realizado por Elaboración Propia, en donde explico la anatomía y todas sus características. La rodilla es la articulación que une el fémur con la tibia y además es la mayor y la más completa de todas las articulaciones del cuerpo humano. Esta articulación es compleja, ya que pues en ella intervienen más de dos estructuras. En este caso serían tres. Encontramos el extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y encontramos la cara posterior de la rótula. Esta vendría siendo la rótula y su cara posterior es la que está unida al fémur. Desde un punto de vista estructural, la rodilla está constituida por dos articulaciones que están reunidas por una cápsula articular común que son fundamentales para que la rodilla consiga su mayor rango de movimiento, las cuales son la femorotibial, es decir, esta articulación, y la femororotuliana, que sería esta. Entonces, la femorotibial, la cual pues es una articulación bicondilia, nos damos cuenta que está formada por dos cóndilos, y la femororotuliana, que es una articulación de tipo celar o también llamada encilla de montar. Desde un punto de vista funcional, mecánico, de acuerdo con los movimientos que puede ejecutar la rodilla, esta articulación es una articulación de tipo sinovial, de subtipo troclear o subtipo gínglimo. Las superficies articulares de esta articulación son un tanto incongruentes. Esto quiere decir que su morfología por sí sola da como tal una pequeña inestabilidad a esa articulación, debido a que los cóndilos son convexos y la parte de la tibia es como tal plana. Y es aquí pues donde van a intervenir diferentes estructuras. Encontramos pues estabilizadores y tendremos estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Los estabilizadores estáticos van a ser los ligamentos como tal y lo que son los dinámicos van a ser como tal los músculos. Y pues aquí podemos sumar la presencia de unos fibrocartílagos conocidos como meniscos, que se pueden encontrar en esta parte que estoy señalando. Iniciaré primero explicando lo básico. Entonces, como toda articulación, vamos a encontrar una superficie articular que va a corresponder como tal al fémur, a la tibia y a la rótula. Encontramos el extremo como tal inferior del fémur, el cual pues presenta dos eminencias articulares de gran tamaño, conocidas como los cóndilos del fémur, que van a estar destinados a articularse con el extremo superior de la tibia, tal como lo podemos observar en esta imagen. Cóndilos y extremo superior de la tibia. Desde una vista anterior de este extremo inferior, podremos observar acá una pequeña depresión, conocida como superficie articular para la rótula o conocida también como tróclea o polea femoral, la cual va a estar destinada a recibir la cara posterior de la rótula, así como lo podemos observar en esta parte. Vista desde abajo, podemos observar que la atrofia se continúa hacia abajo y hacia atrás con un surco bastante como tal deprimido, conocido como la garganta de la tróclea. Esta garganta de la atrofia pues alcanza como tal la cara posterior del fémur, donde forma a este nivel la escotadura o lo que es la fosa intercondilia, la cual va a estar pues destinada a prestar inserción, entre otras estructuras, a los ligamentos cruzados anterior y posterior y un ligamento menisco femoral. Otro detalle importante que pues debemos conocer es que como tal esta garganta de la tróclea va a estar como tal delimitada por lo que son dos salientes óseas conocidas como surcos o líneas condilotrocleares. Luego encontramos al extremo superior de la tibia. Este extremo superior también se le conoce como macizo o meseta tibial, del cual únicamente pues vamos a describir su cara superior. En su cara superior se distinguen tres zonas, dos zonas laterales y una zona intermedia. Dentro de las zonas laterales, estas corresponden como tal a las cavidades glenoideas de la tibia, que en conjunto se conocen como los platillos tibiales. Estructuralmente, pues deberían ser cóncavas para pues poder recibir la convexidad de los cóndilos femorales, pero pues al ser como tal casi planos, se va a necesitar la ayuda de los meniscos. Entonces, ya al hablar de la parte media, esta presenta como tal una eminencia conocida como eminencia o espina intercondilia, donde sobresalen dos pequeños tubérculos, que pues es lo que se conoce como tubérculos intercondilios, y pues aquí los podemos observar mejor. Encontramos un tubérculo intercondilio medial y un tubérculo intercondilio lateral. Esta eminencia pues divide como tal a la zona media del extremo superior de la tibia en dos regiones. Encontramos entonces una área o zona intercondilia anterior o área preespinal y un área intercondilia posterior o área retroespinal. Estas zonas pues van a ser muy importantes porque van a ser el sitio donde se van a estar como tal insertando los ligamentos cruzados y donde se van a estar insertando los extremos de los meniscos.
Luego encontramos la cara posterior de la rótula, que es como tal un hueso sesamoideo de gran desarrollo que se encuentra en el espesor del tendón del músculo cuádriceps femoral. Únicamente pues voy a describir su cara posterior, ya que pues esta es la que se desarrolla o interviene en la articulación de la rodilla. La cara posterior comprende dos partes. Encontramos una parte superior y un polo inferior. En la parte superior es como tal articular. Esta cara superior, pues vamos a encontrar lo que es la cresta vertical, que es la que corresponde con la polea femoral que se encuentra en el extremo inferior del fémur, y tenemos dos superficies articulares, una superficie medial y una superficie lateral. Y cerca pues de la superficie medial hay como tal una impresión, que es esta, que se forma debido al contacto que tiene este hueso con el cóndilo medial del fémur. Y finalmente algo para agregar es que en este polo inferior o vértice, este es no articular y la rótula va a prestar como tal inserción al ligamento rotuliano. Ahora es importante hablar de los meniscos, que prácticamente para mejorar la congruencia entre la superficie y la articulación femorotibial entre ambas estructuras se interponen estos meniscos articulares, que son un par de discos de fibrocartílago formadas desde el punto de vista histológico por colágeno, que tienen la función de nutrición, lubricación y la estabilidad articular. Además, también intervienen en la transmisión de las fuerzas a nivel de la articulación de la rodilla. Existe un menisco lateral y externo que tiene una forma de O, y existe como tal un menisco medial interno que como tal tiene una forma de C. Estos pues son intraarticulares y están en contacto con el líquido sinovial. Como lo mencioné anteriormente, ayudan a estabilizar la articulación, aumentando el apoyo y reparten como tal las cargas. Mencionaremos ahora la cápsula articular y el complejo ligamentario. Esta se compone de una membrana fibrosa, que es la más externa, y una membrana sinovial, que es la más interna, la cual produce el líquido sinovial que lubrica las carillas articulares óseas, amortiguando y evitando la erosión entre huesos. Los ligamentos se pueden dividir en intraarticulares y extraarticulares en función de si están dentro o fuera de la misma cápsula articular. Encontramos los extraarticulares, donde podremos observar el ligamento rotuliano anterior, que es como tal una prolongación de tendón del cuádriceps crural y va a unir como tal la rótula o patela a la tibia. Encontramos el ligamento colateral externo o lateral externo, que va de cóndilo a cabeza de peroné. Encontramos el ligamento lateral interno, de tuberosidad del cóndilo interno a la parte más elevada de la cara tibial. Y encontramos el ligamento popliteo oblicuo. Los ligamentos intraarticulares son intracapsulares pero por fuera de la membrana sinovial. Encontramos los ligamentos cruzados, los cuales son dos ligamentos situados en la escotadura intercondilia. El ligamento cruzado posterior, el cual está por acá, se inserta en la cara posterolateral del cóndilo femoral medial y se dirige oblicuamente hasta el área intercondilia tibial posterior, o más conocida como la superficie preespinal. El ligamento cruzado anterior es como tal una estructura fibrosa compuesta por fibras de colágeno y tejido conjuntivo laxo que sufren una discreta torsión lateral en espiral. El ligamento lleva una dirección oblicua y su inervación llega pues del nervio tibial, como lo vamos a poder observar en este momento. Al ser intraarticular y extrasinovial, le llega poca vascularización, por lo que tiene escasa capacidad de cicatrización y por ello un gran número de lesiones van a precisar de técnicas de reconstrucción, sustitución ligamentosa. La función del ligamento cruzado anterior es ser un estabilizador de la articulación y la falta de su integridad genera como tal inestabilidad e incapacidad funcional. Sus funciones principales son impedir la traslación tibial anterior en flexión y la hiperextensión y limitar como tal los movimientos de rotación interna. Dentro de la musculatura encontramos flexores. Los músculos principales que intervienen son los isquiotibiales, formados por el semimembranoso, semitendinoso, que se insertan en la tibia y actúan sobre esta al contraerse, y el bíceps femoral, que se inserta en la cabeza de peroné. Por otro lado, encontramos los músculos gastrocnemios y el popliteo, que se insertan en el fémur y actúan sobre este al contraerse para provocar la flexión. Encontramos también el gracil, el sartorio y el plantar delgado, que se encuentra en la parte posterior, justo aquí. Encontramos los extensores, que son los 4 vientres musculares del cuádriceps, que se inserta por el tendón rotuliano y su prolongación en la tuberosidad de la tibia. Entonces, pues vamos a encontrar los músculos rectofemorales, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio, que al quitar el recto femoral encontraremos aquí el vasto intermedio. La rotación interna está dada por los músculos semimembranosos, por el popliteo y además por la pata de ganso, que recordemos está formado por el semitendinoso, por el gracilis y por el sartorio.
Realmente la rotación externa está realizada por el bíceps femoral, que es este. Dentro de la vascularización e inervación encontraremos que la vascularización procede de las arterias femoral, poplitea y tibial anterior. Sus ramas forman como tal un círculo periarticular del cual emergen ramas de menor calibre que se distribuyen por la cara anterior y laterales de la articulación. La inervación depende de los nervios tibial, peroneo común, obturador y femoral, que está por este lado anterior.